Tal como les va, buen comienzo de semana. Ya quedó presentada nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día con la presidenta de ACE, con la doctora Susana Muñiz. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días y en realidad muy contenta de estar en esta nueva etapa del programa y bueno, aprovecho para saludar a Daniel Castro también, Le que agradezco. ya estuve con Doctora, él. la semana pasada usted salió a la palestra pública, en realidad tuvo que salir a hablar de la situación esta desgraciada en realidad, pero con un final feliz de la beba que fue encontrada en un contenedor de basura. ¿En qué estado se encuentra la pequeña? Sí, bueno, está de alta, en buen estado de salud y obviamente pasó al INAU. O sea que ya están dependencias del INAU. Sí. Y hasta acá llega la tarea de ACE. Sí, bueno, eso depende, obviamente, una vez que llegue a su hogar adoptivo, bueno, cuál es el prestador que elijan y bueno, si está en el INAU, puede ser que todavía nos convoquen para algún control, pero en realidad nosotros llegamos hasta acá, sí. Y el estado de salud que presenta es óptimo, Es sin bueno, ninguna es secuela. bueno, sí. Fue una historia increíble en el sentido podría haber sido, si hubiera pasado un poco más de tiempo, quizás la historia debería haber sido otra. Y sí, porque recién nacida, en esas condiciones, en el frío, llovía, bueno, en un contenedor realmente, con lo que cuidamos un bebito cuando recién nace, que no entre en hipotermia, y en esas condiciones, la verdad que es un milagro que haya sobrevivido. Bien, y ya que estamos hablando del frío, ¿hay una contingencia para que no se produzcan largas colas de las ambulancias en los nosocomios públicos, en este marco del plan invierno y lo que siempre sucede? Sí, hay un plan, es el plan invierno que nosotros todos los años iniciamos. Ese plan tiene que ver justamente con una selección que se hace de los casos, lo que les llamamos un triage, donde se discriminan y bueno, los casos más urgentes ingresan primero y se va de alguna forma delimitando, ¿verdad? También incluye, ¿verdad?, la incorporación de más recursos humanos, recursos materiales, ciertas unidades, por ejemplo, de corta estancia, de inhaloterapia, varias cosas en ese marco, en plan invierno, que nos han venido dando resultados en los últimos años. ¿Y hay un objetivo, un tiempo máximo de espera de las ambulancias? No, no se fija un objetivo de tiempo de espera, sino justamente de la optimización de los recursos y la mejora en todo lo posible. Y que no haya habido una gran vacunación, por lo menos todavía antigripal, ¿le hace prever que existan más casos de gripe en este invierno? Bueno, yo no puedo saber si va a haber más casos de gripe o no, pero realmente es una preocupación, sí, y obviamente instar a toda la población, sobre todo a aquellos de riesgo, que se vacunen, ¿verdad? Y les recuerdo que son los adultos mayores, las embarazadas, los niños menores, aquellas personas que tienen EPOC, que son hipertensos, diabéticos, que están con algún trastorno también de la inmunidad, obviamente el personal de la enseñanza y el personal de la salud. Bien, pasamos a otros asuntos. Usted está ya entrando en una etapa de discusión presupuestal en el organismo. ¿Cuáles son las prioridades que se plantean para estos años? Bueno, fundamentalmente en recursos humanos. Ustedes saben que para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, el tema de los recursos humanos empieza a ser un cuello de botella, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, ahí hay varias discusiones que se están dando y que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Salud Pública, sin lugar a dudas, que tiene que ver con esa optimización de los recursos. Recursos que también, además, en el marco de un Sistema Nacional Integrado, muchas veces lo pensamos también en forma complementada con los otros prestadores. Claro. Y en cuanto a recursos humanos, ¿es compatible hablar de un refuerzo presupuestal para los recursos humanos y de un presupuesto austero, como se ha mencionado? Bueno, por eso se trata justamente de pensarlo en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos a trabajar con la Universidad de la República, los recursos humanos, inclusive el mismo número de recursos humanos o los que tengamos. Tiene que estar concentrado en Montevideo, hay que buscar determinados incentivos para que trabajen más en el interior. Y bueno, y en ese marco, por ejemplo, los planes o los cargos de alta dedicación en los médicos, ¿tienen que ser en el sector privado, en el sector público o pueden ser complementados? ¿Y para eso no se necesita un cambio legal? Bueno, en algunas cuestiones sí, pero justamente la ley de presupuesto en ese sentido nos brinda la oportunidad.
¿Y qué están pensando en la materia? Y bueno, eso, lo estamos pensando justamente en que algunos cargos de alta dedicación, sobre todo para el interior, no tanto para Montevideo, puedan ser cargos que puedan pertenecer a un prestador o al otro, pero que trabajen para todo el sistema. Y en la eventualidad se pagarían los salarios por mitades. Bueno, lo estamos discutiendo, no, claro, esa puede ser una eventualidad. Lo estamos discutiendo con el sindicato médico sin lugar a dudas esto. ¿Y son expectativas desmedidas la de, por ejemplo, los funcionarios de salud pública que reclaman un salario mínimo de 30.000 pesos? Yo creo que es un reclamo justo. El tema es ir viendo cómo se puede llegar a ese salario. Yo Que creo sea justo no quiere decir que sea posible. Claro. A ver, nosotros creemos que lo que sí es muy importante en este quinquenio es empezar a disminuir las brechas que hay todavía entre el salario de los públicos y los privados. ¿Solamente a nivel de profesionales, que es un reclamo del sindicato médico, o también a nivel de los no profesionales? No, yo creo que la brecha es mayor todavía en los salarios no médicos que en los salarios médicos. Sí, obviamente la idea de todo el sistema es, bueno, llegar obviamente a igual función, igual remuneración en todo un sistema nacional integrado de salud. Yo creo que hay que pensar un poquito en cómo se van disminuyendo esas brechas. Claro. Ahora, claramente un sueldo de 30.000 pesos para los funcionarios no médicos no es posible, por lo menos en el corto plazo. Bueno, depende cuáles sean, primero, en el lugar que están, cuál es la función que cumplen. Hay salarios que no están tan alejados, hay otros que sí. Claro, no, ellos hablan de un salario, de la Federación de Funcionarios, un Sí, salario sí, mínimo. el salario mínimo. Sí, todavía está lejos, todavía está lejos. Bien, ¿y están planteando o no aumentar la carga horaria para los trabajadores no médicos? Porque es algo que ellos dicen, bueno, nosotros queremos mantener las 6 horas. Sí, no, nunca se planteó eso, tampoco lo planteé yo. Yo sí hablaba y pensaba mucho en lo que es las formas de trabajo y en la exclusividad en algunas áreas. En la exclusividad que no, en determinadas áreas, sobre todo en Montevideo, no tanto en el interior, cuando la exclusividad puede comprometer justamente la asistencia de uno de los prestadores. ¿Y la exclusividad cómo se consigue? Y bueno, esa es una de las cuestiones que hay que discutir y que está discutiendo en este caso la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ¿no? En realidad la idea es justamente no competir entre los prestadores, pero brindar atención para toda la población. Pero está esa visión de si los trabajadores tienen 6 horas, en vez de dedicarse 6 solamente por cuestiones que son hasta entendibles, por los salarios, terminan trabajando 12. Claro, ese es un problema y bueno, la idea justamente, creo yo que de todos los sindicatos, es en realidad un único trabajo bien pago y en condiciones dignas, ¿verdad? Nadie quiere 12 horas para ningún trabajador y mucho menos que obviamente no vean crecer a sus hijos. Claro, pero la jornada laboral de 6 horas atenta de alguna manera contra el servicio también en uno de los dos trabajos, por lo menos. Sí, yo no sé si fue la jornada de 6 horas lo que atentó o en realidad las condiciones en definitiva que se generaron en muchos años donde uno con un solo trabajo no alcanzaba para vivir. Claro, pero lo que voy es, si uno pone una jornada de 8 horas un poco mejor remunerada, seguramente va a desestimular que alguien tenga 2 trabajos. Bueno, es posible, pero eso no está en la discusión en este momento. Bien, cuando usted fue ministra en el periodo pasado se habló y se discutió mucho acerca de los recursos humanos entre Montevideo y el interior. Incluso en el plan 2015-2019, ustedes plantean como primer punto en recursos humanos esto de disminuir la brecha entre Montevideo e interior. Ya mencionó por lo menos algo de lo que se puede llegar a pensar. ¿Quedó encajonada aquella posibilidad de por la vía legal hacer que los médicos residieran en el interior? Todo aquello que tanto se discutió en el pasado periodo. Bueno, en realidad lo que pasa que yo creo que la mejor política es la de incentivar que la gente esté en el interior y en ese sentido se trabaja muchísimo con la Universidad de la República. Algunos de los aspectos que nosotros estuvimos trabajando en estos días tiene que ver con que la gente no se va al interior no solamente por cuestiones que puedan ser de dinero, sino muchas veces por cuestiones de que se alejan de la formación. Entonces, una de las cuestiones muy importantes es que esta descentralización de los servicios de salud vaya acompañada a la descentralización de la Universidad de la República y por lo tanto que puedan seguirse formando ¿verdad? Aquellos compañeros que terminan trabajando en el medio rural, por ejemplo.
La idea suya entonces es que además la Universidad de la República instale, por ejemplo, una carrera de medicina en el interior con más alumnos, bueno, que pueda seguir formando recursos en territorio y no tener que derivar médicos desde Montevideo. Eso sería Bueno, el ideal. ese es el ideal y para eso trabaja la Universidad de la República muchísimo. Ustedes saben que prácticamente ya toda la carrera se hace en lo que es en Salto, Paysandú. Se está trabajando en algunos de los posgrados, digamos, a través del mecanismo de las unidades docentes asistenciales, ¿verdad?, que fue uno de los objetivos, y está para reglamentar también la ley de residencias, que en estos días nos va a estar convocando seguramente el ministro justamente para trabajar en estos aspectos. Bien, y en cuanto a obras de infraestructura, ¿qué tiene pensado priorizar? Bueno, las obras de infraestructura, acá hay que decir que todavía se están terminando 3 hospitales, ¿verdad? Ustedes saben que el Hospital Pasteur prácticamente se está remodelando a nuevo, y falta todavía terminar esa obra. El Hospital de Colonia nuevo que se está construyendo y el centro hospitalario del edificio Libertad, donde va a estar la parte de traumatología. Acá en este nuevo quinquenio no se proyectan nuevos hospitales, sino remodelar y mantener la planta. Yo les recuerdo que ACE primero tiene 833 puestos de salud entre consultorios, policlínicas, tiene además 43 hospitales, muchos que tienen más de 100 años, por ejemplo el Hospital Vilar de Bosch de 1880, hay hospitales también tan viejos o más viejos que y eso, lo que es la parte de mantenimiento de esos hospitales realmente es muy costoso. ¿Hay un nuevo impulso entonces a la realización del hospital de traumatología en donde funcionara el edificio Libertad? Sí, en Pues realidad... fue una idea del primer gobierno de Tabaré Vázquez que se había anunciado con bombos y platillos en aquel momento. Después entró como una especie de impasse y ahora toma impulso nuevamente. Sí, en realidad ya está casi pronto, vamos a esperar que pase el invierno justamente por lo que es la contingencia del invierno y ya después vamos a mudar a los pacientes del Instituto de Traumatología al Centro Hospitalario Libertad. ¿Y eso lleva algún otro tipo de movilización en cuanto a oficinas? Bueno, sí, ustedes saben que hay todavía oficinas en los pisos más bajos que van a estar justamente siendo trasladadas a los pisos superiores. O sea que van a convivir el centro de traumatología con las oficinas. Sí, sí. Mire. En cuanto a las colonias psiquiátricas, que tanto se ha hablado también en estos últimos tiempos, ¿cómo se va a hacer para mutar el mecanismo de atención? Abandonar esa idea de las colonias y pasar a, por lo que se había mencionado, pequeños recintos con menos pacientes y una atención más personalizada. Bueno, en realidad ya eso existe. El asunto es que tiene que crecer esas residencias asistidas, ¿verdad? Las colonias tienen lo que se llama un plan de egreso hospitalario, en el cual se formaron cuidadores, hay 65 cuidadores y hay aproximadamente 110 pacientes que están viviendo fuera de las colonias, siendo... digamos, todavía cuentan como internos de las colonias, pero que viven justamente en estas residencias en las cuales viven no más de 8 a 10 pacientes con esos cuidadores. Obviamente les sigue llegando la asistencia, es un plan que nos ha dado resultados, pero tiene que crecer. Y en cuanto a obras de infraestructura, por ejemplo, se mencionaba la semana pasada que los pacientes psiquiátricos judiciales van a empezar a ser derivados a cárcel central. ¿A partir de cuándo? Sé que el Ministerio del Interior está colaborando y mucho para lograr ese objetivo. Bueno, nosotros sí, la verdad es que tengo que agradecer públicamente al Ministerio del Interior que siempre nos dio más que una mano, que ha trabajado con nosotros en forma realmente muy, muy juntitos, ¿no? Pero la primera cuestión es que este proyecto que ellos nos ofrecen, lo que es una sede en realidad, porque la asistencia sigue dependiendo de nosotros, la tenemos que hablar primero con la Suprema Corte, porque tiene que estar obviamente y darnos la autorización para esto. Nosotros lo que vimos que hay una instalación que hoy podría ser posible para, a ver, no para los pacientes comunes, sino para los imputables, claro, ¿verdad? Y obviamente acondicionarlos de forma de que se cumplan con los aspectos sanitarios, y si la Suprema Corte de Justicia nos da el aval, entonces nosotros trasladaríamos ahí los imputables por un tiempito. ¿Y cuántos pacientes podría llegar a alojar acá? No más de 12 a 15, pero bueno, son los pacientes más riesgosos desde el punto de vista de la seguridad, tanto para los trabajadores como para los otros pacientes. ¿Y por qué dice que es por un tiempito?
Bueno, por un tiempito, porque en realidad la idea es para justamente hacer refacciones en los pabellones 11 y 16. Por otro lado, también ustedes saben que el Ministerio del Interior están trabajando en un centro sanitario, ¿verdad?, que se haría dentro de una de las cárceles, justamente para poder dar asistencia a estos pacientes. ¿Y qué visión tienes acerca de la ley de salud mental que se quiere discutir a nivel parlamentario? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando. La ley, ustedes saben que la ley de salud mental es muy antigua, obviamente ya no tiene nada que ver con el modelo que estamos propugnando, además ya está estigmatizante en algunos de los términos que utiliza y en algunas de las concepciones, así que venimos trabajando en este Sistema Nacional Integrado de Salud, donde se plantea una salud integral y la salud mental está asociada, digamos, al concepto de salud global. Esa ley obviamente tiene que ser reformulada. Bien, ¿y tiene algún aporte para hacer desde ACE, sobre todo describiendo una situación y que esa ley no termine siendo una especie de espada de Damocles para ACE y obligar a una circunstancia que quizás no pueda por cuestiones presupuestarias entregar en cuanto a servicios? No, bueno, no, no es que, además, es una ley en realidad para todo el Sistema Claro. Nacional Integrado de Salud. Acá lo que tiene diferencial ACE con respecto al Sistema Nacional de Salud son estos servicios asilares, y donde obviamente la propuesta es justamente empezar a disminuir esos pacientes asilares justamente por tratar de mantenerlos en su comunidad, con su familia y obviamente los hospitales reservarlos para lo que es las patologías agudas, ¿verdad? No, en realidad Pero, eso... por ejemplo, hablábamos con Sí, Galo hace algunas semanas, en realidad hace sí. algún mes, que está trabajando en ese asunto también, y nos decía, bueno, en realidad todos los prestadores de salud, incluyendo ACE, deberían tener en sus hospitales un sector dedicado para la atención de pacientes psiquiátricos. ¿Esto no podría llegar a representar un problema para ACE? No, porque ACE lo tiene en realidad. ACE tiene en todos sus hospitales un servicio, ¿verdad?, para los pacientes psiquiátricos, en realidad no diferenciado del resto. Son hospitales polivalentes, en todo el interior existen, pero además tiene estos servicios asilares, que es en realidad con el modelo que queremos paulatinamente ir terminando, ¿verdad? ¿Y culminó la investigación sobre esa presunta tercera muerte en la colonia Etxepare que se denunció había sido por omisión? Usted rápidamente, en realidad, se encargó de aclarar que la primera información que mantenía era que había sido una muerte natural. ¿Culminó la investigación y se confirmó estos extremos? Sí, sí, para Digo, nosotros sí. porque hay veces que parece que desde algunos actores, incluso muy cercanos a la salud, se plantean denuncias que después las autoridades tienen que salir a decir que no son ciertas. Es como una especie de, no sé si decir boicot, pero sí como poner fichas sobre una imagen que hay acerca del funcionamiento del sistema de salud, en particular de su sector público. ¿Le preocupa a usted este manejo de la información que se hace públicamente? Bueno, obviamente a mí me preocupa, pero obviamente quienes se tienen que encargar es la justicia y los jueces, ¿no? En definitiva, acá hay denuncias que se hicieron que no tenían base, no tenían sustento, no se hicieron ante la justicia, sino solamente ante la prensa. Obviamente responde a intereses seguramente personales, hay algunos, intereses corporativos, pero en realidad, bueno, lo importante es que la población sepa que esto no fue así. ¿Y hay plazo para definir, por ejemplo, los representantes sociales en el directorio de ACE? ¿Usted se maneja un límite? Bueno, hasta acá podemos funcionar como estamos, pero a partir de determinada fecha sería necesario que ya esté todo integrado. Bueno, eso depende del ministro de Salud Pública, que usted sabe que está haciendo las consultas pertinentes No, y está claro, obviamente pero va a usted llegar. como presidenta de ACE es la que está funcionando con un directorio que en realidad no es el que va a tener definitivamente. Bueno, no, nosotros no tenemos un plazo límite. Nosotros estamos funcionando, pero obviamente es lo sano, lo saludable y lo que además todos queremos es obviamente que estén, y estamos comprometidos además, trabajadores y usuarios sentados en el directorio de la institución prestadora más grande del país. Y a usted desde el punto de vista personal, ¿le modifica en algo si, por ejemplo, el representante de los trabajadores viene del ámbito de la salud o no? No, para nada. No, no. Nosotros quizá tengamos que explicar alguna cosa que para un trabajador que no sea de la salud, pero vamos a trabajar con quien los trabajadores estimen que sea el mejor. Susana Muniz, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Yo les Telemundo. agradezco a ustedes. La pausa y enseguida seguimos con mucha más información.